al equipo que dé, wow, qué nota, ¿eh? Sí, notaza, hermoso. Te deja espectacular. pensando un montón la energía que uno tiene que tener para sanar. Todos podemos sanar, todos podemos mejorar, todos podemos ser emprendedores y tener éxito. Si está todo acá. Tal cual. Sí, En la capacidad de la sí. mente, total. Así que, Sí. bueno, María Noel, me interesa mucho saber también un poco qué opinas al respecto, cómo lo podemos vincular. Se me dispararon un montón de cosas cuando lo escuché a César, me pareció sumamente interesante la entrevista con él. Yo hoy lo que quería hablar, lo que quiero hablar y lo que voy a hablar es la importancia del liderazgo asertivo para trabajar tanto en un equipo de trabajo como en el uno a uno. Y quiero retomar algo que dijo César, que es la importancia de la palabra, ¿no es cierto? Yo trabajo mucho desde el psicoanálisis, obviamente soy psicóloga, y bueno, la importancia de la palabra y el peso que tiene la palabra. Y un líder justamente lo que necesita es trabajar con la coherencia entre lo que dice, lo que hace, y también con la motivación y la inspiración constante para poder sacar el potencial, o sea, los talentos que están en las personas, en los individuos con los que están trabajando. Entonces, el poder que tiene la palabra en el liderazgo es fundamental. Y teniendo en cuenta que el liderazgo no es el ser jefe, justamente el liderazgo es el que potencia, el liderazgo es el que trabaja con la empatía, el que trabaja con la confianza, el que puede aprender a delegar. Por eso hablo de la palabra asertividad, la importancia de que sea asertivo, la importancia de que sea efectivo en liderazgo. Justamente tiene que ver con que todas estas variables que acabo de mencionar, el líder las pueda aplicar. Y la que coherencia también puede ser, ¿no? la coherencia es fundamental entre lo que uno dice, lo que uno hace, lo que uno muestra. Si hay integridad, si hay coherencia, si hay transparencia, obviamente va a haber un mejor clima emocional, va a haber confianza, va a haber obviamente posibilidad, la confianza lleva a que uno pueda delegar también. Entonces el liderazgo va a fluir naturalmente, ¿no es cierto? Y vuelvo a insistir en esto de lo importante de la influencia en el otro, justamente, y por eso la palabra y el peso que tiene la palabra, que no se le lleva el viento a las palabras, ¿no es cierto? El peso que tiene la palabra cuando queremos sacar del otro el mejor potencial, los talentos, lo que tiene, que por ahí ni el otro conoce. Hasta mismo como se habla uno, porque está la palabra que le transmito al otro, pero está la palabra que me transmito a mí mismo. Totalmente. Para poder salir de donde estoy o todo lo que me frena. Totalmente. Perfecto. Sí, sí, Y sí. vos trabajás en liderazgo personal y también de equipo. Trabajo en liderazgo personal, profesional y también el liderazgo en equipos, en organizaciones. Sí. Espectacular. @ María Noel Lucano. Ahí y esto también estamos. depende mucho de cómo esté uno disponible. Totalmente, porque hay a veces hay, a ver, no Por quiero eso. decir mucha, a veces hay resistencia en algunas personas, entonces es importante trabajar también para desbloquear un poco esas resistencias y ver cómo entrarle. Por eso insisto, y lo retomo a César, por eso insisto en el peso de la palabra y lo importante que es la palabra justamente para también tratar de que esas resistencias empiezan a diluirse o atenuarse un poco y la gente en el equipo de trabajo, por ejemplo, o en el uno a uno pueda empezar a fluir y a sentirse un poquito más libre, relajado y que pueda ser genuino, porque lo importante acá es que saquemos lo genuino del otro, ¿no? Bueno, voy a quedar con esa palabra, con lo genuino, porque eso también vincula el propósito de vida, el bienestar integral. Así que bueno, muchas gracias, María Noel. Por favor. Y hablando de bienestar integral y la medicina funcional, la doctora Sol Durán. ¿Cómo estás, Sol? Bien, muy bien. Y también traigo un poco lo que dice ella de la fuerza de la palabra. Yo iba a hablar de ejercicios de fuerza. Así que, Uy. ¿cómo vamos vinculando todo? Ay, qué difícil la fuerza, qué vaga que soy. Bueno, pero justamente una de las cosas que traigo acá es por qué es muy beneficiosa sumarla. Y es que justamente mantener una fuerza muscular es súper vital. Primero para la independencia funcional y para la calidad de vida a medida que envejecemos. Que a veces eso no lo tomamos mucho en cuenta. ¿Por qué? Porque perder masa y perder músculo es una condición que lo que genera muchas veces es fragilidad, caídas y obviamente que a la larga discapacidad. Entonces yo siempre le digo a mis pacientes, sumen ejercicios de fuerza a sus actividades que hacen en el ejercicio, ¿no? Porque además de todos estos beneficios que estaba hablando, una de las cosas que más hace es aumentar esa capacidad de la célula muscular para que genere más energía. Energía, chicas, para que hoy estemos acá y estemos bien y hagamos las actividades y podamos estar con nuestras familias y sentirnos bien, sentirnos fuertes, sentirnos con energía. Entonces, todo impacta, ese pequeño momento que estás haciendo un ejercicio de fuerza va a impactar también en el resto de tu día o del otro día. Ahora, pero, sí. siempre está el pero. No, pero acá es importante que entiendan que es que, bueno, mañana voy a empezar a hacer ejercicio, ok, pero vos para regenerar músculo necesitas una buena calidad nutricional.
que vos en tu plato, en todas las comidas que hagas, tengas una buena proteína, que eso es lo que nos va a generar esa generación de músculo post-entrenamiento, que tengas tu buena cantidad de carbohidratos, que tengas tu buena cantidad de fibras, vitaminas, de minerales, de frutas, es súper esencial para potenciar estos beneficios y no generar las consecuencias como lesiones. Que acá tengo los pacientes que dicen, yo entreno todos los días, no entiendo cómo me lesiono. ¿Y cómo te estás alimentando? Y mal. Entonces, esto es muy importante. La regeneración de músculo, que nosotros lo hacemos mediante también la alimentación. En el consultorio nosotros lo elaboramos mucho eso. De hecho, dentro de mi equipo de trabajo tenemos una nutri del deporte, que lo que hace, porque obviamente que depende mucho de la cantidad de deporte que hagas, ¿no? Sí. Pero cuando hay que también focalizar en ese deporte, que algunos hacen crossfit o ejercicios más de fuerza, tener un equipo también interdisciplinario para potenciar todos estos beneficios. Para la alimentación, en este caso por el embarazo, pero a ustedes se lo súper recomiendo porque una vez que alineamos, eso es como la raíz, una vez que eso está alineado, todo el resto se empieza a dar solo, desde los pensamientos, la energía para continuar el día, entender cómo funcionan tus intestinos, así que muchas gracias, querida Sol, muy bien. Vicky Añasco, te extrañamos, Vicky Añasco. Ay, yo también, un Y montón. extrañamos esas pizarras, que encima son rompecabezas. Es un rompecabezas, esta es una parte del rompecabezas y en los siguientes paneles vamos a traer las siguientes partes y bueno, Me vamos a encanta. crear ahí la armonía. Muy bien, mentalidad 360 Mentalidad sería. 360. Y qué hermoso lo que pasó hoy, tanta sincronicidad en todo lo que trajimos hoy, en lo que trajo César, qué profundo. Y eso sí es realmente una mentalidad 360, 90% mentalidad, 10% estrategia, que es lo que tenemos que tratar de lograr todos los emprendedores. Así que justamente todos traían un montón de cosas de las que yo voy a profundizar un poco hoy. Muy Así bien. que les voy a mostrar este círculo de la mentalidad 360, donde lo primero que vamos a trabajar es nuestra autoconfianza. En nuestra autoconfianza vamos a trabajar principalmente. Yo confío en lo que estoy ofreciendo, en mi negocio, en mi producto, en mi servicio. Realmente yo confío en eso. Puedo venderlo, puedo ofrecerlo, puedo ayudar a muchas personas con mis servicios y mis productos. Realmente yo me valoro a mí misma, pongo mi precio, pongo el valor realmente que tengo que ofrecer y también cómo me trato. Cómo me estoy tratando a mí misma. Y después vamos a pasar al segundo cuadrante, que es el diálogo interno. Y creo que este es el más difícil para todos los emprendedores, cómo nos estamos hablando a nosotros mismos. Cómo me hablo cuando logro algo, me felicito, me digo, mira, lograste esto, le pudiste ayudar a esta persona. O cómo me hablo cuando no estoy logrando algo, ¿verdad? Me digo, mira, no puedes lograr, no vas a hacer nunca esto, no sos suficiente, no te mereces. Entonces es importante cómo nos hablamos a nosotros mismos. Que también va vinculado a la autoconfianza, porque si nos hablamos También. mal o está Va totalmente todo vinculado linkeado. dentro de los 4 cuadrantes de la mentalidad 360. Si es que yo no me estoy hablando con palabras poderosas, tampoco voy a poder lograr resultados. Después tenemos nuestro tercer cuadrante, que es la coherencia entre lo que hago, digo y pienso. Entonces, ahí va, mucho tiene que ver con nuestros valores, con nuestra brújula interna de cómo nosotros nos estamos moviendo y cómo estamos ayudando también al otro, cómo estamos sirviendo a la otra persona. Y en el cuarto cuadrante tenemos la reacción frente al error. ¿Quién soy yo cuando me equivoco? ¿Soy una persona que se cae y no se levanta? ¿Soy una persona que se dice cosas feas o se autocastiga cuando cometo un error? ¿O soy una persona que me caigo y me levanto? Me costó mucho a mí salir de ese cuadrante. Fue Sí. uno de los más difíciles en cuanto al camino emprendedor, porque Claro. el error lo reconvertí cuando me di cuenta que ese error me hizo mejor emprendedora o mejor persona, pero hasta Sí. no Sí. haber visto ese resultado de seguir Claro. intentando, Sí, igual. era como un autolático Sí. que afectaba completamente mi diálogo interno, Sí. mi autoconfianza, porque Tal cual. me creía la mejor para agarrar el vaso y de pronto, no era tan, no puedo ni Sí. agarrar el vaso. ¿Cómo? Bueno, Claro. es parte Sí. de la evolución. Claro, lo importante de tener este cuadrante de mentalidad es ver en cuál nosotros tenemos fortaleza y cuál es el área que tenemos que trabajar más. Porque démosle fuerza donde tenemos ya la fortaleza, pero no nos olvidemos de nuestras áreas, de donde tenemos que darle más energía,
porque así este cuadrante también va a poder girar, la rueda va a seguir siendo una rueda perfecta. Y bueno, cada cuadrante también, vos misma traías, Ornella, que un cuadrante afecta a otro cuadrante. Sí. Y bueno, quiero decirles para cerrar que no importa quién sos hoy o quién fuiste. Lo que importa es quién vas a ser y cómo te estás preparando, cómo estás preparando esa mentalidad 360. Me encanta, me lo Hermoso. recontra quedo, va Buenísimo. vinculado con todo lo Sí, que vimos, tal más con cual. la historia de Sí. César. Sí, sí. Así que bueno, también para sanar esto, @Victoria Ñasco Coach en Sí. Instagram. Gracias. Para contactarte, bueno, y nosotros acá emprendedores estamos súper ordenados, así que a vos te recomiendo que a tu emprendimiento lo ordenes con Contagram. Mira,